Creo que es importante también recordar que en los próximos meses vamos a hacer más. Vamos a impulsar nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda y vamos a lograr también que la vivienda sea un derecho de todos y no un negocio de unos pocos. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Pues nada, más transporte público y menos Lamborghini, bien, todo bien, pero los más ricos en España cada vez son más ricos y los más pobres cada vez son más pobres. No solamente vamos a ver las cuestiones, ¿no?, que ha anunciado hoy en rueda de prensa, las medidas, ¿no?, que vienen después del verano de Pedro Sánchez. Bueno, ya sabéis que está también un poco en la diana, ¿no?, de la derecha, tanto él, su esposa, incluso ahora que ha estado en Andorra. Negre, ¿no?, publicaba un tuit que yo me da la risa. Están bebiendo el champán más caro en Andorra mientras, no sé qué, los pobres no llegan a fin de mes. No sé. Ponía una escena con una botella de agua. Es que, en fin, es que es tremendo que esto lo estemos pagando con nuestros impuestos, pero bueno, ya sabéis que Pedro Sánchez se mueve mucho, yo creo que por encuestas, ya vimos las creo que desafortunadas palabras, ¿no?, a favor de las deportaciones masivas de los inmigrantes irregulares, bueno, un poco el discurso de la derecha, y ahora comprándole el discurso a la izquierda, con medidas económicas que el propio Pedro Sánchez ha estado frenando, como las medidas precisamente, bueno, pues precisamente a favor del mayor problema que tenemos en este país, que es el acceso a la vivienda, pero quien más frenos le ha puesto, quien no ha hecho absolutamente nada, ha sido precisamente el PSOE. Vimos incluso las declaraciones de la ministra de Vivienda hablando de que quién le va a poner las sardinas y las cañas a los turistas en Málaga si no pueden los camareros comprarse una vivienda. Es decir, que ya es una cuestión ya utilitaria para, bueno, para que vengan más turistas, ¿no? Y bueno, en fin, vamos a escuchar por algunos de los sindicatos, ¿no?, de referencia por la dignidad del acceso a la vivienda, y ahí lo veis, 6 años en el gobierno y solo anuncios propagandísticos. Es que la crítica que ha venido desde la derecha es, colega, si estás gobernando tú, porque vamos a ver que dice que sí, el diagnóstico lo compartimos el 100% de los españoles. Hay un problema tremendo con el acceso a la vivienda. Ahora, si precisamente las formaciones políticas que han hecho medidas para favorecer el acceso a la vivienda, y no solamente a los propietarios y a la especulación y a los fondos buitres y a Ana Rosa Quintana, que creo que tiene 54 apartamentos turísticos ya sola, pues claro, al sindicato, bueno, pues se le hincha la nariz y, bueno, pues dice, dice 6 años en el gobierno y solo anuncios propagandísticos, mientras la situación ya es insostenible, una ministra de Vivienda que es rentista y es cargos públicos en la patronal inmobiliaria. Es que esto es tal cual. La única solución es organizarnos colectivamente contra el rentismo. Afíliate, bueno, pues ahí afíliate al sindicato de inquilinos que haya, porque nos comen por las patas. En este caso, bueno, pues toda mi estancia en Madrid pues ha sido de alquiler hasta hace poco, pero realmente es que es imposible comprar prácticamente y alquilar. Bueno, pues son condiciones bastante complicadas y muchas veces inasumibles por la gran mayoría, sobre todo por la juventud. Bueno, vamos a ver las medidas que ha prometido, nuevas medidas sobre la vivienda, aunque ello implique enfadar a especuladores, a grandes tenedores y a poderosas plataformas digitales que están convirtiendo nuestras casas en hoteles ilegales. Bueno, pues yo creo que contigo están bastante contentos, por lo menos hasta ahora, a ver si es capaz de enfadarles un poquito. Vamos a ver lo que decía Pedro Sánchez. Por eso creo que es importante también recordar que en los próximos meses vamos a hacer más. Vamos a impulsar nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda. Vamos a perseguir. Recordad que es que España está, es decir, es el sitio donde más vivienda vacía hay, unos 4 millones de toda Europa, y no solamente eso, sino que somos donde tenemos el mayor o el menor parque inmobiliario. Creo que somos el segundo o el tercero por la cola, cuando justamente el Banco Blanco, que hemos rescatado los 100.000 millones de euros que hemos rescatado con nuestro dinero a la banca y a esas viviendas, a esas hipotecas que se quedaban, luego va y se le da a BlackRock. Es lamentable. Y esto pasa porque en los 6 años del gobierno de Pedro Sánchez, más los anteriores, pues no se ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación. Incluso pues se le ha puesto freno a la ley de vivienda, pues recortándola todo lo que se ha podido, y bueno, pues ahora vienen las medidas potentes. La especulación, vamos a fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes, y vamos a lograr también que la vivienda sea un derecho de todos y no un negocio de unos pocos. Y como evidentemente esto tiene mucho que ver con las competencias en un Estado compuesto de las comunidades autónomas, ya les anuncio que la vivienda será el debate
el propósito fundamental de la próxima conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que celebraremos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Insisto, nosotros evidentemente no vamos a poder revertir de un plumazo décadas de especulación, de privatizaciones y de inacción de gobiernos conservadores. No podemos construir viviendas de un día para otro, ni obligar a las comunidades autónomas. Bueno, pero lleva 6 años, vuelvo a repetir, es que bien, veremos, ojo, es decir, siempre hay que ver, creo yo, el vaso medio lleno. Bienvenida las medidas que realmente, incluso empezar por las viviendas que se han rescatado con nuestro dinero y que la banca no ha soltado ni un chavo. Bueno, pues toda esa vivienda ponerla al servicio de la ciudadanía con un parque inmobiliario que cumpla una función social, no que se especule, ¿no?, con ella, es que es obvio y es evidente. Y a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular o por el Partido Popular con Vox a hacer lo que no creen, es decir, a actuar sobre este problema. Pero hay otras muchas cosas que el Gobierno de España puede y hará, aunque ello implique, pues evidentemente, incomodar, enfadar a especuladores, a grandes tenedores, a poderosos o poderosas, en este caso, plataformas digitales que están convirtiendo nuestra casa o nuestras casas en hoteles ilegales. Bueno, vale, la dirección correcta, tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, fijaos porque precisamente digo, bueno, obviamente no bienvenida a estas medidas, pero creo que también hay que responsabilizar de la inacción para que todo esto ocurriese. Y fijaros porque, evidentemente, también hay que hablar de la derecha, ¿no?, que también ha criticado un poco en la línea, bueno, todo esto es por tu culpa porque la izquierda, bueno, no se han hecho políticas de izquierda en cuanto a vivienda, pero también la derecha lo ha criticado. Pero bueno, la derecha, fijaros, ¿no?, también critica, pero fijaros lo que hace Almeida en Madrid. Pues, Miquel, vamos a hablar de la batalla de 61 ancianos para no ser expulsados de sus casas. Sí, Susana, ellos tienen entre 78 y 96 años. Mucha atención. ¿Viven dónde? En un bloque de viviendas municipales desde hace 20 años. A día de hoy, ellos denuncian que les quieren echar a la calle. ¿Por qué? Porque dice que el ayuntamiento quiere rehabilitar este mismo edificio. Claro, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? Ellos están cobrando una pensión. La única solución que les dan es que se vayan a una residencia. Pero, ¿cuánto dinero les queda? ¿Una residencia en Madrid gestionada por Ayuso? Han dicho que no, claramente. De pensión si tuvieran que pagar una residencia, si tuvieran que abandonar estos apartamentos. No le echan de aquí ni con agua caliente. Si se lo firman... No me van a echar de aquí, pero porque es una injusticia social lo que están haciendo, no conmigo sola, con todos los mayores. Y esto tiene un costo y yo pienso, si mi compañero me ayuda, yo pienso ponerle una querella criminal por el daño que nos están haciendo. Sin echarnos de aquí ya nos están haciendo un gran daño. Porque todos los que no bajan, que no pueden bajar, están en su casa llorando ahora en este momento, porque lo van a echar de aquí y se sienten impotentes. Ya. Sin echarnos de aquí ya nos están haciendo un gran daño. Pues Javi, psicológicamente. oye, está muy mal, por favor, Solo una Alejandro, cuestión, el ayuntamiento... sí. Que vamos a estar muy pendientes del caso, que vale, simplemente el ayuntamiento a dar una respuesta, pues eso, bueno, la seguridad de que van a poder volver y que además no se les va No le deja hablar al señor del micrófono. a levantar el 80% de su pensión, porque nos decía esta señora que entonces no le da para comprar medicinas. Pero además... Dinos, Javi, perdona. Estimado vecino, no hagáis... Nada, simplemente el ayuntamiento con el que yo he hablado ahora mismo dicen que sienten mucho las molestias, Alejandro y Victoria, pero que se tienen que ir durante más de 14 meses y que es lo que... Pues nada, que lo siente mucho, pero de patitas en la calle. O a una residencia con Ayuso. En fin, tremendo. Bueno, por aquí había precisamente con el tema de la vivienda, os recomiendo el hilo. Bueno, pues la gente de sindicato de inquilinos en Madrid pues han descubierto un grupo de Telegram, inversión de alquiler de habitaciones. Es público y hay más de 2.000 rentistas. Hablan sobre su estrategia para exprimir a las inquilinas que tú puedas vivir en un sitio y cuánto pagas lo decide esta gente. Atentas a las mejores perlas. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen con datos reales de quién decide, ¿no? Quién maneja aquí las políticas de vivienda, que es el lobby inmobiliario, los rentistas, las señoras como Ana Rosa y los señores, ¿no? Como el abogado más de izquierda, que el economista más de izquierda que hay en la tele, más de izquierda, el señor Bernardo, que también pertenece a este lobby, que desde hace un montón de años pues van replicando toda su basura, ¿no? Bueno, pues fijaros porque
Habitabilidad. Tienen claro que no cumplen la legalidad, pero ya cuando venga alguna norma ya nos preocuparemos. Cero escrúpulos. Spoiler, esa norma no viene porque la ministra Isabel Rodríguez no quiere regular los alquileres de habitación. Bueno, pues está claro que todos apuraremos al límite o incluso incumplimos algunas normas de urbanismo. La duda está en cómo serán las nuevas normativas sobre el alquiler de habitaciones, que seguramente saldrá el mes que viene. Bueno, ahí lo veis, bueno, tema normativa, no la respetamos, pero bueno, mientras no vengan a por nosotros. Fraude de ley. ¿Por qué usar el contrato de habitación? Por la libertad de pacto, es decir, para no aplicar la LAU y así no tener que respetar los derechos de los inquilinos. Libertad de pacto es que ellos pongan lo que les dé la gana en el contrato, ¿no? Que un poco lo que ha hecho mi ley es que al final no tenga ningún derecho los inquilinos y que solamente, pues tenga que aceptar, es decir, que el propietario al final es el que decide qué es lo que se firma. Evidentemente tiene que firmarlo el inquilino, pero han empeorado pues todos los derechos que tenían, ¿no? Creo que no, pero ahora a la hora de elegir entre un modelo y otro tendríamos muy en cuenta el hecho de que el alquiler habitacional se rige o se puede regir por el Código Civil y no por la LAU. Eso es un punto muy a favor del alquiler habitacional porque se respeta mucho más la libertad del pacto. No rige la LAU. Bueno, ahí veis las ventajas que tiene, pues esto está como fuera de la ley, ¿no? Mujeres con hijos. Alquilar a mujeres con hijos ni en broma. Esta gente sin escrúpulos es la que decide quién tiene techo y quién no, poniendo de manifiesto una vez más sus lógicas misóginas. Y jamás metería a una mujer y menos con hijos para eso cierro el piso y gano más. Si es que no pueden alquilar a pareja y a gente con hijos que te la lían y tú tienes las de perder. Bueno, el rentismo y racismo lo venimos denunciando desde el sindicato hace mucho tiempo, la fórmula para tapar las racistadas de ese perfil de inquilino. Cada vez están más caros, yo tengo casi 20 habitaciones, allí no voy a seguir comprando para hacer habitaciones, lo veo bastante saturado y cuesta encontrar inquilinos. Hay demanda, pero muchísimo marroquí o gente con hijos, pero perfiles buenos cuesta encontrarlos y muchos de los pisos baratos están en zonas que por habitaciones no merece la pena, como por ejemplo Pío XII o el grupo Catalina, que está lleno de gitanos. En fin, yo tampoco alquilo marroquí, por si me quieres meter en ese saco. Al parecer, según tú, son el mejor perfil de inquilinos junto con los gitanos. Igual hay un nicho de mercado sin descubrir ahí. En fin, podéis verlo, es largo porque os podéis incluso meter en el canal de Telegram. Es un auténtico disparate. Y la otra medida que Resalto ha anunciado más medidas y vuelve a ser una medida que creo que es positiva, pero que es a una medida a la que el PSOE siempre le ha puesto freno a los partidos de izquierda, ¿no? O los partidos a su izquierda. Sánchez, vamos a gravar fiscalmente a los que tienen dinero para vivir 100 vidas, ¿no? Lo haremos para proteger en las clases medias y trabajadoras de un sistema extraordinariamente injusto. Más transporte público y menos Lamborghini. Esto ha dicho, en principio bien, pero bueno, si todo esto lleva después de 6 años, está bien, pero ¿por qué no haberlo hecho antes? Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Bueno, pues esa frase de guión, ¿no? de guionista. Pues nada, más transporte público y menos Lamborghini, bien, todo bien, pero los más ricos en España cada vez son más ricos y los más pobres cada vez son más pobres. Y esa dinámica evidentemente es porque la presión fiscal no le llega a los más ricos. Y entonces, bueno, pues esta medida que viene reclamada por la izquierda hace mucho tiempo, pues no se ha llevado a cabo, así que bien, bienvenida. El tema es que no te hagan el engaño, ¿no? Que te suelen hacer, pues dumping fiscal, la ingeniería fiscal para si tiene varias localidades una empresa tal o un empresario, o incluso, bueno, pues esa ingeniería que lo veíamos, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Rodríguez, cómo le daba a devolver la declaración teniendo un montón de coches, mansiones, y bueno, es porque hace una optimización, invierte en pensiones, en no sé qué, y al final le sale a devolver. Bueno, pues evidentemente los ricos tienen las de ganar, ¿no? El libro este, ¿no? De los ricos no pagan IRPF, bueno, pues esto es una realidad que estaría bien que cambiase, ¿no?
Fijaros que he cogido un par de vídeos, ¿no?, de intervenciones hablando de todo esto. Bueno, el 20% más pobre de España paga un tipo efectivo de impuestos del 28%, el 1% más rico por su parte paga el 24%. Incluso te diría menos, pasa lo mismo con las grandes empresas. Una pequeña empresa, una pyme o incluso un autónomo paga muchísimo más impuestos que una empresa esa del IBEX 35. Es decir, es un auténtico escándalo. Todas estas plataformas digitales no pagan un chavo. Los más ricos del mundo, ¿no? El Jeff Bezos, el Elon Musk, el Zuckerberg, no pagan un chavo y se hacen multimillonarios. Es vergonzoso. Bueno, esto es lo que rompe un país, un sistema fiscal donde el 1% más rico paga menos impuestos que el 20% más pobre. Este es el problema es igual como hay un problema con la vivienda, el problema de los servicios públicos, de la presión fiscal, si lo queréis llamar así, es que los ricos no pagan impuestos. Ese es el problema. Entonces, bueno, todas las soluciones que haya para que ese dinero que está en paraísos fiscales o que es para comprar el yate número 25, si va a la economía, es decir, ese dinero de los que nunca mueven la economía real, bajara a la economía real, ¿no? y llegara, ¿no?, a la gente que pudiera consumir en los negocios, ¿no?, de su barrio, pues evidentemente sería mucho más efectivo que estén en un paraíso fiscal o destinado en un yate donde solamente otro multimillonario le va a llegar una gota de dinero. Bueno, vamos a escuchar el argumento. A raíz de los años 80, sobre todo, cuando con la famosa teoría del goteo lo que se intenta hacer es lo que en teoría suena muy bien, que es vamos a bajar los impuestos a los ricos porque así tendrán más dinero y por lo tanto podrán crear más empleo y se creará más riqueza, ¿no? Hay un estudio interesante de la London School of Economics que dice que 40 años de bajadas de impuestos, a los ricos, lo único que ha servido es para que se llenen más sus bolsillos, ¿no? Y que no ha creado o no ha tenido ningún efecto ni en el empleo ni en la riqueza, ¿no? Si vemos los últimos 40 años, vemos que el salario del 90% de la población ha subido un 26%. El salario del 90 al 99% más rico, un 64%. Del 1%, un 160%, y del 0,1% más rico ha subido un 340%, ¿no? Por lo tanto, la desigualdad ha ido en aumento y España tiene un grandísimo problema, y es que el 1% más rico de las rentas pagan menos por sus rentas que el 20% más pobre. El 1% más rico paga un 24% por sus rentas, el 20% más pobre de media un 28%, ¿no? Por lo tanto, España tiene un problema de desigualdad, todo el mundo tiene un problema de desigualdad en la actualidad en los países ricos, y hay que buscar soluciones. Y hay que buscar soluciones del siglo XXI y no soluciones del siglo pasado. Por ejemplo, como se está buscando en muchos sitios ya, a través de una renta básica incondicional. Bueno, esa es la otra vía, ¿no?, que creo que sería positiva. Es decir, esa sí que sería win-win para la mayoría de la población, pero ya sabéis que la repetición de argumentos y de mantras, ¿no?, contra los de abajo, lo que hablamos, ¿no?, incluso todo lo que tiene que ver con las campañas forzadas de racismo, todo eso es para que al final los de abajo se peleen y los de arriba se estén descojonando de nosotros, mientras su privilegio pues ni se tocan y que cada vez son más crecientes. Bueno, dentro de estas narrativas no hay muchos youtubers, y dentro de la derecha se repite la presión fiscal, los impuestos, ¿no? Hay un elemento claro que es el principal, que es que los ricos, este es el principal, por eso lo resalto, no pagan impuestos, pero es que luego el resto, es decir, más o menos lo que te quieren vender es que todo el mundo paga más del 50% en impuestos al Estado, cosa que es falsa. De hecho, aquí, y lo dice la Constitución, la fiscalidad es progresiva, pero tenemos una presión fiscal inferior a la media europea. Es decir, que como que España es el peor país para vivir, ¿no?, o emprender o todo eso. Bueno, España es el país de los pelotazos, como decían, por la corrupción que hay y que también se quiere hacer una corrupción fiscal. Es decir, que ya existe esa corrupción fiscal que no cumple la Constitución, anticonstitucional, pero que precisamente pues la gente de derecha defiende, que es que los multimillonarios pues que no paguen impuestos, y ese es el principal punto. Y luego lo segundo es que, o en contra de la progresividad, o con el cuento de que todo el mundo paga un montón de impuestos, más del 50%, cuando es falso. Bueno, esta chica ha hecho un vídeo que creo que explica muy bien muchas de estos argumentarios con el tema de los impuestos, que son la mayoría de las veces falacias. En España nos crujen a impuestos, pagamos un 50% en impuestos, el bulo más extendido de España. Vamos a hablar del sistema fiscal que tiene España, cuáles serían sus alternativas y si verdaderamente esto es cierto. Los españoles pagamos un 50% de nuestra nómina en impuestos. Bulo absoluto. La realidad es que 9 de cada 10 españoles pagan menos de un 22% de su sueldo en impuestos. Dentro de este porcentaje, un 6,35% van a cotizaciones sociales, que son las que te van a dar derecho a subvenciones por paternidad, maternidad,
el paro o las pensiones, que luego la gente le gusta llamar vagos a las personas que están en paro, pero estas personas han cotizado para tener ese paro. En este gráfico podemos observar cómo la retención media de los salarios españoles en la mayoría son bajos. Para llegar a una retención de un 40%, que ni siquiera un 50%, tienes que llegar a unas ganancias de 200.000 euros. Esto representa a un 0,2% de la sociedad española, en concreto a 32.000 personas. En contraste con ello, lo que pagan las rentas de capital, que solo es un 28%. Todo ello sin hablar de las numerosas deducciones que puedes hacer. Por ejemplo, una persona que cobre 30.000 euros brutos, su contribución sería de 4.939 euros, un 16,5% del sueldo, sin tener en cuenta las deducciones que pueden realizarse, que depende de las comunidades autónomas, de la situación de la persona, pero son bastantes. Bueno, a esto es lo que yo me refiero. A Miguel Ángel Rodríguez le salía a devolver un montón de dinero. Yo digo, pero si este tipo tiene un montón de propiedades, un montón de coches de lujo, la mayoría, pues y es que, bueno, pues hay deducciones, invertir en pensiones, ¿no? A futuro privadas o yo qué sé, no sé si hasta invertir en bolsa, bueno, no lo sé. En fundaciones, ¿no? A lo mejor también la Fundación Pie en Pared también dona dinero, o yo qué sé, fundaciones de Atlas Network, pues también, ¿no? O incluso hazte oír, ¿no? También de interés y bien público, pues también te descuentan, ¿no? Si donas hazte oír o alguna asociación de estas, ¿no? Bueno, pues optimizan y al final pues no terminan no pagando, sino incluso que le devuelvan dinero. Ay, pero es que en España pagamos más impuestos que en el resto de Europa, del planeta Tierra y del universo. Pues no, en España la presión fiscal es bastante menor que en el resto de la eurozona, con una media de un 30% del PIB, mientras que la media dentro de la eurozona es de un 39%, que es una diferencia bastante significativa. Bastante. Pero ¿sabéis en qué sí somos líderes? En fraude fiscal. No es que paguemos pocos impuestos, es que encima quien los tiene que pagar no los paga. Se estima que se dejan de ingresar 90.000 millones de euros al año por el fraude fiscal. Y luego se legaliza con la amnistía fiscal de, bueno, pues ministros de Economía del Partido Popular, para que miles de defraudadores pues pasen, cuando les pillan con el carrito de los helados, bueno, pues que regularicen pagando limosna, ¿no? Es tremendo. Y a diferencia de lo que se cree que el fraude fiscal lo realizan pequeños autónomos, no es cierto. Este fraude existe, pero solo representa un 8% del total. Son las grandes fortunas y grandes corporaciones las que evaden 3/4 partes de sus impuestos. Otro dato respecto a la evasión de impuestos por parte de las grandes corporaciones y empresas multinacionales es que 34 de las 35 que se agrupan dentro del IBEX 35 tienen casi 900 filiales o delegaciones en paraísos fiscales. Además de su... Qué puta vergüenza, cómo se ríen en nuestra cara, ¿no? Y luego todo esto son los mismos que pagan las campañas racistas para que no miremos para arriba y que miremos para abajo, ¿no? O que le llamen vago, ¿no? Que los EDA le diga vago a los camareros, ¿no? Que dicen que no quieren trabajar 20 horas al día. Es tremendo, ¿no? Cómo nos toman el pelo y nos meten la mano en el bolsillo y se quedan con todo, ¿no? Es increíble. Evidente poca contribución que realizan a los impuestos en relación con sus ganancias. Pues sí, para un pequeño autónomo el número de impuestos a los que tiene que hacer frente es bastante en comparación con sus ganancias. Para una grande empresa la relación es absurda, llegando a pagar un 5%. Un 5%. Y pasamos al mito de que como estas grandes empresas contribuyen tantísimo a la economía, hay que rebajarles los impuestos porque si no, se van. De acuerdo con un estudio que se hizo por la OCDE en 18 países durante 50 años, bajar los impuestos a los más ricos ni impulsa el PIB ni reduce el paro. Solo genera desigualdad. Hemos podido ver el ejemplo de España, cómo se ha puesto un impuesto a la banca. A pesar de él, ni los bancos se han ido y no solo eso, sino que han aumentado sus ganancias haciendo récord. Es increíble, ¿no? Y luego se quejaban, ¿no? Esto es una vergüenza, no sé qué. Bueno, movían a sus piezas mediáticas y no, incluso pues se criticaba, ¿no? Que esto iba a ser malísimo para la economía. Si estáis haciendo ganancias récord, es una tomadura de pelo constante, ¿no? Y de esto, por supuesto, no se habla en la tele. Es decir, que todo el mundo tendríamos que estar mirando arriba y pidiendo, ¿no? Que pagasen impuestos y quitárselo a los autónomos y a la gente que menos cobra. Es decir, que realmente la escala empezara. Es decir, que mínimamente tú, hasta que no tuvieras un sueldo mínimo digno para vivir, pagarte una casa, la comida y tal, a partir de ahí, que ya es mucho más que el salario mínimo, porque principalmente el precio de acceso a la vivienda es tremendo, a partir de ahí empiezas a pagar impuestos. Hasta ahí, hasta entonces, nada. Y a partir de ahí debería de hacerse más. Luego todos los impuestos de estos de indirectos, ¿no? Vía IVA, ¿no? O consumo, que al final pues todos tenemos que hacer un consumo y ahí se queda un porcentaje también alto y que tienen que pagarlo las personas que
digamos, podrían ser un alivio, ¿no?, para poder llegar a fin de mes, pero que tampoco, ¿no?, se tiene en cuenta en muchos de estos impuestos. Ahora, vamos a ponernos en la situación de reducir los impuestos y aceptar las políticas liberales de, obviamente, reducir lo público. No se puede tener ambas cosas. Y es que a pesar de que no tengas impuestos, vas a tener que seguir accediendo a recursos necesarios para tu vida, como son la educación y la sanidad. Y obviamente, si no te lo da el Estado, tendrás que recurrir a ello de manera privada. Y obviamente en este caso no hay ninguna clase de redistribución. Pagas y punto, tu sueldo es indiferente. Esto sería lo que pagarías de media por un seguro de salud en Estados Unidos al mes, teniendo en cuenta que las pólizas de seguro en sanidad te cubren entre 0 y nada. Hay estados que van desde los 300 a los casi $700. Los costes individuales se te pueden ir al año a unos $8.000, pero claro, si tienes una familia tendrás que pagar por toda tu familia y ya se nos iría a cerca de $22.000 al año. Pero claro, hay cosas que no cubren los seguros, como es tener un parto. Más o menos te vale unos $30.000 parir. Y obviamente te pueden ocurrir tragedias como tener un cáncer. No es como en España que te van a atender y vas a tener asistencia durante todo el proceso. En este caso lo tienes que pagar y esto es muy caro. Lo que lleva a que el 42% de los estadounidenses se deja los ahorros de su vida en los 2 primeros años de tratamiento. No, pero es que si la sanidad es privada va a haber mayor competencia, va a ser mejor, hay que privatizar porque los servicios van a ser mejores, el servicio público no funciona. Bueno, pues Estados Unidos aún así invierte muchísimo dinero en sanidad. Tiene los peores resultados de salud entre los países de altos ingresos. Obviamente los malos resultados tienen una relación con que las personas allí no puedan pagarse la sanidad. Y es que más de 100 millones de estadounidenses viven acosados por las deudas médicas que tienen. Bueno, lo dejo ahí porque yo creo que es obvio, es claro, el vídeo espectacular de esta chica que se lo ha currado con muchos datos y que obviamente hay gente y políticos que defienden, ¿no?, la privatización de la sanidad pública diciendo que no funciona lo público. Ahí tenemos a Esperanza Aguirre en su momento, pues su sucesora, la señora Ayuso, y luego, bueno, pues ¿qué es la otra cosa que nos venden? Pues lo de la meritocracia. Y ya lo intentaron con la hija, ¿no?, del dueño del Zara, la primera fortuna de este país, y bueno, pues también con el Corte Inglés, ¿no? De doblar camisas a lograr una fortuna de 200 millones de euros, si el sobrino del jefe pudo, seguro que tú también. Ahí lo tenéis. Luego, evidentemente, pagan las portadas del Mundo y de lo que haga falta. Dimas Jimeno, de doblar camisas a dirigir el Corte Inglés. Me dijeron que me podía quedar como Sabadero. Qué bonita historia de superación. Es tremenda. Bueno, aquí te la explica un poco mejor Daniel Valero. No es la primera vez que no la intentan colar. Dimas Jimeno, de doblar camisetas a dirigir el Corte Inglés. Marta Ortega, que empezó doblando camisetas, se compra un jet privado. El olfato inmobiliario de los hermanos Ardid Martínez Bordiú. Últimamente los medios nos bombardean con inspiradoras historias de personas que empezaron desde abajo y acabaron siendo multimillonarias. Si ellos pueden, tú también. Como si Marta Ortega no hubiera heredado Inditex por ser la hija de Mancio Ortega, Dimas Jimeno no fuera el sobrino del anterior director del Corte Inglés y estos no fueran literalmente los bisnietos de Franco. Si vemos estas noticias porque la brecha económica sigue siendo enorme en nuestro país. Los ricos cada vez son más ricos, mientras en España 1 de cada 4 personas está en riesgo de exclusión social o de pobreza, y la mitad de los hogares tienen dificultades para llegar a final de mes. Así que necesitan hacernos creer que si somos pobres es nuestra culpa, porque si empezamos a sospechar que el sistema está establecido para que un 99% dedique su trabajo, su tiempo y su vida a mantener la posición del otro 1%, igual nos planteábamos salir a la calle y exigir un par de cambios. La meritocracia no existe, y eso no quiere decir que da igual trabajar o no hacerlo, como si los obreros pudiéramos permitirnos no trabajar. De hecho, los jóvenes obreros actuales somos la generación más pluriempleada de la historia, y aún así tenemos que emplear el 108% de nuestro sueldo para pagar un alquiler. A lo que nos referimos es a que no se puede hablar en una sociedad basada en el mérito cuando el esfuerzo tiene un valor y una recompensa diferentes dependiendo de quién lo realice. Si estos doblan camisetas, ganan una empresa millonaria. Si lo hago yo, 8 euros la hora. Decir que la meritocracia no existe no nos hace más vagos. Vamos a trabajar igual. Nos hace más conscientes de que el cambio que tenemos que perseguir no es individual, sino sistémico. Y que quizá no necesitamos vivir con la presión, el estrés y la culpabilidad de situaciones que no dependen solo de nosotros. Menos presión, más vivir y una vez más, la meritocracia son los padres. Bueno, o los tíos. En este caso eran los tíos. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Aplauso o medio aplauso a Pedro Sánchez, que después de 6 años, pues todo es un desastre y las políticas de la derecha han provocado que sea inaccesible la vivienda. Bueno, después de 6 años de gobierno, evidentemente, la derecha no ha hecho nada, obviamente. Incluso le ha puesto freno a las pocas medidas, ¿no?, a la ley de vivienda, que bueno, tenía algunas cosas buenas. Y en los gobiernos autonómicos, pues, como el de Ayuso, pues no lo han puesto freno. Luego le echan la culpa a la izquierda empobrecedora, como diría Milei, y la realidad es que apenas han tomado medidas en favor de los inquilinos y que realmente lo que falta es un parque mobiliario, básicamente, sobre todo porque hay un montón de millones de viviendas vacías en España. Somos el país con más viviendas vacías y somos el país, digamos, que también ha rescatado con más dinero
a la banca por esas hipotecas no pagadas que al final se quedan con la vivienda y digamos que no se ha hecho una gestión adecuada con eso que ha sido rescatado con dinero público y que realmente es una demanda, ¿no? Un problema real y que supuestamente está en la Constitución, pero los constitucionalistas pues no están muy por la labor de que todo el mundo tenga derecho, ¿no? a una vivienda digna. En fin, ojalá y se resuelva y que realmente paguen los ricos de verdad, no los que tienen, los que se creen que son ricos. Al final, si tú eres autónomo, si tú tienes una pequeña empresa, si tú, por más que te vendan, bueno, pues al final son los que no trabajan, los que viven de rentas, los que tienen millones y millones de euros, los que realmente se las buscan para no pagar. Bueno, a esos que no pagan impuestos son realmente a los que habría que hacerles pagar y por supuesto no que lobbies inmobiliarios no dejemos, ¿no? Que compren las narrativas en los medios de comunicación y las políticas, ¿no? De derecha a izquierda, porque el PSOE claramente también ha estado jugando con el lobby inmobiliario y ojalá la presión también de la ciudadanía. Estamos en un punto ya insostenible, estamos viendo movilizaciones, hemos visto en Málaga, en Canarias, en Baleares. Bueno, pues realmente esa masa social, la organización, ¿no? De los sindicatos de inquilinos y demás, pues puedan forzar políticas que sean para la mayoría y no para esa minoría que siempre, ¿no? Se quiere quedar con todo y están dispuestos a pagar una limosna a políticos o a medios de comunicación para que nunca le tosa a nadie a ellos y realmente nuestra ira y nuestras frustraciones, ¿no? Por no poder pagar una vivienda digna y tal, bueno, pues vaya con el de más abajo, ¿no? El inmigrante o el pobre o incluso criminalizar a la izquierda, que son los que quieren hacer política, me refiero políticas de izquierda de verdad, que van en los intereses de la mayoría. Bueno, esto es la historia de toda la vida y bueno, desde aquí nos toca hacer un poco pedagogía también la manipulación, ¿no? Y la mentira, cómo se usa con todos estos mantras, ¿no? Que hemos visto hoy. Así que nada, ojalá y vamos a ver el vaso medio lleno y realmente los ricos paguen impuestos y las medidas que se van a tomar desde el gobierno, haciendo un mayor parque inmobiliario público, etcétera, pues realmente resuelvan, aunque sea en parte o sea un pequeño paso, pero que sea en la dirección adecuada y no en la equivocada como las políticas de los últimos años. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.